Hola, buenas tardes alumnos o buenos días, cuando sea que veáis esto. Bueno, lo primero me disculpo por la tardanza en subir el vídeo, estaba un poco liado entre evaluaciones y demás, pero ya he sacado tiempo para grabarlo. Bueno, a ver, hasta la fecha solamente uno de vosotros me ha mandado los ejercicios que había pedido, así que bueno, pues también estaba esperando a ver si me decís algo. Pero bueno, voy a corregir primero los que os mandé la semana pasada para ver si había alguna duda y tal, que puedo resolverlas. Y bueno, pues luego sigo con lo que hemos estado viendo entre ayer y hoy en clase, ¿vale? A ver, el primer ejercicio decía así, había un punto sobre el que aplicábamos tres fuerzas, una para la derecha y dos para la izquierda. Esto es un problema que es unidimensional, transcurre a lo largo de una única dirección, ¿vale? Que podría ser el eje X perfectamente porque es así en horizontal. Aquí están todos los módulos de las tres fuerzas y no cuesta nada imaginar, vamos, deducir de un punto de vista que la respuesta a esto es que sí que se mueve, lógicamente, y se moverá hacia la derecha. Bueno, voy a poner en rojo ya que lo estoy haciendo, ¿vale? Para distinguirlo del enunciado. Hacia la derecha, pues porque tiran más newtons para un lado que para el otro, simplemente eso. A ver, estrictamente hablando, esto de aquí sería el diagrama del sólido libre, del que luego hablaremos un poco más en detalle. Aquí estaremos haciendo un análisis en lo que viene siendo el eje horizontal, el eje X, ¿vale? Todo esto lo pongo pues porque luego volverá a salir esta forma de trabajar. Y bueno, pues haríamos la cuenta de a ver qué pasa. Fuerza total en el eje X, ¿no? Fuerza total a lo largo del eje X sería las fuerzas que van hacia la derecha, en este caso la fuerza 1, menos las fuerzas que van hacia la izquierda, que son la fuerza 2 y la fuerza 3. A ver, esto lo podemos poner así, lo podemos poner menos fuerza 2 menos fuerza 3, restando cada una de las que van para la izquierda. El dibujo nos orienta en este sentido, dado que estos son valores absolutos, lo podemos poner así, ¿vale? También podríamos poner esto así, como vectores, ¿vale? O sea, estrictamente hablando, no, o sea, ni estrictamente ni nada. Es lo mismo. Vale, lo que pasa es que cuando hablamos de vectores, la suma de fuerzas, claro, lo ponemos así, lo que pasa es que esto de aquí sería una fuerza de este estilo, sería, bueno, la primera sería la 300, 0, ¿vale? La segunda sería la menos 75, 0. Y la tercera sería la menos 50, 0. Esto es matar moscas a cañonazos, porque claramente la coordenada vertical no influye en nada en este problema. Y aquí estaremos planteando una suma de un número negativo, o sea, más menos 65 más menos 50, ¿vale? Aquí también. Bueno, vale, esto vectorialmente sería perfectamente planteable, pero como digo es un poco innecesario, tanto trazo, tanto símbolo, ¿vale? Aquí basta con que digamos 300 para la derecha, menos 75 para la izquierda, menos 50. Es esta misma cuenta, 300 menos 75 menos 50. Esto da 125, 200, pues 165. Son 175 newtons. Esto de aquí, que sería trabajar en términos absolutos o con los módulos si queréis, ¿vale? Tiene que ir acompañado de un dibujo como este, en el que, vale, ya entendemos que aquí lo que pasa es que gana la fuerza 1, entonces son 175 newtons hacia la derecha. Si lo hubiésemos querido mantener así, bueno, pues sería simplemente una fuerza como esta. Lógicamente este 0 pues tiene que aparecer porque no vamos a ir ni para arriba ni para abajo y al final el resultado pues es el mismo. Vale, sin más. ¿Se mueve? Sí, está claro que se mueve y con 175 newtons. ¿Qué pasa? Que para determinar las ecuaciones del movimiento es donde tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton que la tenemos justamente aquí arriba, que nos habla de qué relación hay entre la fuerza total que actúa sobre un cuerpo, fuerza total vectorial o fuerza total a lo largo de un eje, y la aceleración que adquiere, que es masa por aceleración. Entonces, nosotros podemos decir esto que he puesto de aquí, pero al mismo tiempo también decimos que la fuerza total en el eje X será la masa del objeto por la aceleración a lo largo del eje X. Y fijaos que si la fuerza total en X es masa por aceleración en X, pero al mismo tiempo la fuerza total en X es 165, que ya lo acabamos de calcular, lo que podemos concluir es que esto y esto son iguales. Es decir,
queda un poco sin espacio, pero bueno, no importa. Bueno, sí, no importa. Diríamos que la masa por la aceleración en X es igual a 175. La masa dice aquí que son 20 kilogramos, por tanto, la aceleración en X son 175 entre 20. ¿Vale? O sea, a ver, estoy aquí haciéndolo mientras hablo con vosotros. 165 entre 20, pues 8,75. 8,75, a ver, seguro. 175 entre 20. Correcto. 8,75. Y como estamos trabajando esto de aquí en newtons y esto de aquí kilogramos, sabemos que la aceleración será metros partido segundo cuadrado. Esta es la aceleración con la que el objeto se mueve a lo largo de esta línea horizontal. Si la aceleración tiene un valor que es constante, estamos ante un MRUA. Y si es un MRUA, las ecuaciones de movimiento, que en principio serían estas, ¿vale? X, las pongo pues para que, bueno, lo recordéis. Ya lo sabéis, ¿no? Esta es una y la otra es esta, ¿vale? Pero lo que pasa es que en este tipo de problemas de fuerzas es raro que nos hablen, que nos obliguen a coger un X sub 0 concreto, un T sub 0, o sea, X sub 0 vale 0, T sub 0 vale 0, y V sub 0, si no nos dice otra cosa, lo podemos tomar perfectamente como 0, o sea, partiendo del reposo. Si no, pues que digan otra cosa. En este caso, como no se dice nada, asumiremos que esto y esto vale 0, es decir, solamente nos queda la parte del 1 medio de a t cuadrado. O sea, la ecuación de momento sería 1 medio de la a que la acabamos de calcular t cuadrado. Y la velocidad pues sería 8,75 t. Estas serían las ecuaciones de movimiento del objeto. Fijaros una cosa, la lección anterior, la de cinemática, habla todo el rato de cómo se mueven los objetos. Te dicen que hay un objeto, te dicen que se está moviendo con una aceleración o con una velocidad que luego se transforma en otra. En fin, el caso es que el objeto tú sabes que se está moviendo y cómo se está moviendo. Lo que haces es encontrar las ecuaciones que describen ese movimiento, que dándole un valor a la t te dicen cuál será la x o cuál será la v, dónde estará y con qué velocidad se seguirá moviendo. Eso es cómo se mueve el objeto. Sin embargo, en este tema de dinámica damos un paso antes, ¿vale? ¿Por qué se mueve el objeto? ¿Cómo se mueve? Este objeto se mueve con estas ecuaciones porque de él están tirando la fuerza 1 en un sentido y la fuerza 2 y la fuerza 3 en sentido contrario. De algún modo esto responde a las causas de ese movimiento, ¿vale? Esto más desde un punto de vista casi no filosófico, pero bueno, explicativo de lo que estamos haciendo, ¿vale? Pues ya está, este era un ejemplo bien sencillito. Ejemplo 2. Bueno, no es mucho más complicado. ¿Se mueve? Está claro que se mueve, ¿vale? Aquí hay dos fuerzas, uno tiene para la derecha y otro tiene para arriba, no hay nada que vaya en sentido contrario, luego claro que se va a mover. ¿En qué dirección? Pues fíjate, esto lo podemos responder ya incluso antes de hacer ninguna cuenta, ¿vale? Porque nosotros sabemos que las fuerzas son vectores y que se van a sumar vectorialmente. Fuerza 1 más fuerza 2 vectorialmente van a dar lugar a la fuerza total, que va a ser otro vector. Y geométricamente esto se construye como un paralelogramo y cogiendo la diagonal mayor. Me ha quedado genial. Esto de aquí sería la fuerza total, ¿vale? El vector fuerza total. La dirección a lo largo de la cual se va a mover este objeto es esta de aquí. También es un problema que una vez hayamos resuelto la parte de las fuerzas, va a moverse a lo largo de una línea recta. Lo que pasa es que hay que dar un paso previo. Entonces aquí tienes dos vectores. Uno es la f sub 1, ¿vale? Y otro es la f sub 2. Y tienes que sumarlos, ahora sí vectorialmente, no te queda más remedio, ¿vale? ¿Por qué? Porque no van en la misma dirección. Entonces, podríamos hacer un estudio de la aceleración en el eje X, otro en el eje Y. Tampoco merece la pena. Si uno coge estos vectores, los escribe, el 1 es el horizontal, sí. Este es el 10, 0. Y el 2 es el vertical, este es el 0, 12. Y lo suma, coordenada horizontal con horizontal, queda 10. Vertical con vertical, queda 12. Bueno, bien, pues ya ves tú. O sea, esto de aquí es el vector
fuerza total. ¿Cómo se calcula la aceleración? Hay que aplicar la segunda ley de Newton. Lo que pasa es que nosotros, segunda ley de Newton en cuarto de la ESO, lo vamos a aplicar todo el rato así, o sea, en términos de módulo, no vectorialmente. No vamos a distinguir entre la aceleración a lo largo del eje X y la aceleración a lo largo del eje Y, que es lo que haréis en primero de bachillerato. En este caso, vamos a averiguar el módulo de la aceleración. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues muy sencillo. Primero calcularemos el módulo de la fuerza total, primero calcularemos esto, ¿vale? Y luego calcularemos la aceleración, el módulo de la aceleración. Podríamos haber quitado estas barras y esta flecha y sería seguramente más cómodo escribir, ¿vale? Es más, lo voy a poner aquí. Yo lo que quiero hacer es esto: el módulo de la fuerza total entre la masa del objeto, y ya tendré mi aceleración, y entonces una vez la tenga volveré a hacer exactamente lo mismo, las ecuaciones del movimiento, ¿de acuerdo? Eso es relativamente sencillo. El módulo de la fuerza total es una magnitud que visualmente asociamos con la longitud del vector, como de largo es desde aquí hasta aquí, de punta a punta. Entonces, si os acordáis de matemáticas, esto se hace a través de algo muy similar, que el teorema de Pitágoras. Cuando nosotros tenemos un vector representado por 10, 12, lo que estamos diciendo es que tiene 10 unidades en la coordenada horizontal y 12 en la vertical, pero esto es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo de largo es el vector? Lo mismo que preguntarse cómo de largo es este lado del triángulo, que es la hipotenusa. La hipotenusa se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, si uno quiere calcular el módulo del vector fuerza total, lo que tendrá que hacer será la raíz cuadrada de la componente en X de la fuerza total más la componente en Y de la fuerza total. En este caso, sería la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 12 al cuadrado. El módulo de la fuerza total es entonces la raíz cuadrada de 100 más 144. La raíz de 244. ¿Vale? A ver, sacamos la calculadora por aquí. ¿Vale? 12 por 12 más 100. Y hacemos la raíz cuadrada. No, ups. A ver, bueno, la hacemos del revés. La raíz cuadrada de 244. 15,62. Newtons. ¿Vale? Newtons a cada coordenada, newtons al módulo, ¿vale? Este numerito lo metemos aquí. O sea, estos tipos de problemas se hacen muy de esta manera. Yo quiero ver una cosa, estoy apuntando por todo esto, pero ahora mismo no puedo meter nada en esta operación. Lo escribo, pauso, desarrollo por donde tenga que desarrollar para obtener este valor, quizás de una manera un poco más ordenada que esto que os tengo de aquí. A ver, no me parece que sea excesivamente desordenado, pero bueno, ya veis cómo lo he hecho. O sea, he planteado esto aquí, ¿vale? Me he ido por aquí para calcular esto, tampoco tengo mucho sitio, y luego ya pues meteré este valor aquí, 15,62, en la medida en la que lo puedes explicar cuando lo hagas, pues tanto mejor, ¿no? Y en este caso son 5 kilogramos, pues 5 kilogramos, pues esto va a ser 3 y pico, ¿vale? 15,62 entre 5, es decir, 3,12 metros partidos segundo cuadrado. Y esta aceleración, pues ya está. Claro, esta aceleración no es ni en X ni en Y, no, es a lo largo de esta línea recta que ya hemos pintado, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente lo escribo aquí por tenerlo bonito, pero vamos que ya no entraña ninguna dificultad, ¿vale? ¿Lo veis? Pues ya está. La respuesta a la pregunta se mueve básicamente viendo el propio dibujo, haciendo una valoración sobre si una fuerza es mayor que otras, si en este caso es que no hay nada que induzca a pensar que no, ¿vale? De momento la respondemos así, luego ya veremos, pero básicamente si la aceleración obtiene un valor no nulo, o sea, positivo o negativo, la respuesta principal va a ser que sí que se mueve. A ver, si partimos... asumiendo que partamos de reposo. Imagínate que la aceleración te vale 0. Claro, si la aceleración vale 0, quiere decir que mantiene su estado de movimiento. Es decir, que si estaba en reposo, sigue estando en reposo, pero también que si estaba en movimiento, seguirá moviéndose con MRU, con una velocidad constante.
como aquí en estos problemas no suelen decirnos nada, normalmente contamos con un objeto que está en reposo sobre una superficie, en una mesa, en el suelo, lo que sea, y que si la aceleración es cero, ¿no? Si toda la fuerza que actúa sobre él se compensa en la final de la aceleración cero, pues que el objeto sigue estando en reposo tal y como estaba. Ya está, tampoco tiene más. Vale. Bueno, este de aquí es ligera, es bastante más interesante, ¿vale? Bueno, esto por aquí, por un lado, y ahora otro más. Este es más difícil, ¿vale? Tampoco mucho más. Y de hecho casi no me queda sitio, así que bueno, lo haré, no me deja mucho hueco, lo haré más para la derecha. A ver, en este caso, en principio, empezamos igual. Se mueve, no se mueve, bueno, tenemos aquí una fuerza y tendremos que hacer la suma vectorial de las dos fuerzas que intervienen, pues porque la una va para allá y la otra va para el otro lado. La cosa es, así como la fuerza 1 yo la puedo dar, igual que hacía en los problemas anteriores, 80-0, sin demasiada complicación, para la fuerza 2 tengo un pequeño problema, y es que no sé cuánto valen sus componentes horizontal y vertical. ¿Por qué? Pues porque viene dada de esta manera. Me dicen cómo de largo es el vector. Al decirme 60 newtons me están hablando de que de punta a punta mide 60 newtons, y me dicen que está inclinada respecto a la horizontal 60 grados. Entonces claro, aquí falta que me digan cuánto mide esto de aquí y cuánto mide esto de aquí, ¿vale? Cuando yo me estoy preguntando aquí por la f sub 2x y por la f sub 2y, en el fondo estoy preguntando cuánto vale, aquí no tengo mucho sitio, lo voy a poner aquí abajo, esto sería f sub 2x y esto sería f sub 2y. Las componentes de este vector, ¿vale? Que sería la parte de la hipotenusa, ¿vale? Se llaman f sub 2x la parte horizontal y f sub 2y la parte vertical. Si yo soy capaz de dar unos números para esto, pues ya podré rellenar este vector como decía antes. Ahora mismo no puedo poner esto, voy a hacer una pausa, me voy a otro sitio, lo calculo y luego ya lo meteré aquí y lo pondré en el siguiente paso, que bueno, pues será aquí. Tengo que ver cómo relleno yo ese segundo vector. Esto es de matemáticas, ¿eh? Bien. ¿Cómo doy yo el valor de los componentes? Mira, se lo había escrito aquí la vez pasada. Vale. Sencillo. Me han dicho que esto vale 60. Cuidado, no confundir el 60 newtons con el 60 grados, de mala suerte, ¿vale? 60 newtons vale esta hipotenusa. Me están preguntando esto de aquí. Si esto es un triángulo rectángulo, el lado que acabo de marcar se llama cateto contiguo. Es el cateto contiguo al ángulo de 60 grados, es el que lo está tocando. El cateto contiguo está relacionado con el coseno del ángulo. El coseno de 60 es igual a ese cateto contiguo, que aquí hemos dado en llamar f sub 2x, dividido entre la hipotenusa, que en este caso vale 60, que de manera general hablamos del módulo del vector, de f sub 2 módulo este dato de aquí, ¿vale? Entonces, esta es la definición de coseno. Cateto contiguo entre hipotenusa. Yo ya sé lo que vale f sub 2, son 60 grados, y esto es un número que me lo da la calculadora. Entonces, lo que estoy interesado es en saber cuánto vale f sub 2x, que podré escribir de esta manera. Bueno, ¿vale? F sub 2 es 60 newtons y el coseno de 60, el coseno de 60 es igual que el seno de 30, creo, ¿no? Sí, es decir, un medio. Es decir, 30 newtons. Vale, a ver, déjame pensar, a ver, 30 grados, 60, seno, bueno, sí, correcto, sí, vale. De la misma manera, el seno de 60, es decir, esto de aquí, el cateto opuesto sería f sub 2y, sería f sub 2y dividido entre la hipotenusa. Entonces, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo ponemos aquí. F sub 2y será f sub 2 por el seno de 60 grados. 60 por raíz de 3 partido 2, que es lo que vale el seno de 60. O sea, 30 raíz de 3. Estos dos números, el 30 y el 30 raíz de 3, son los valores de las componentes de esta fuerza F sub 2.
La suma de esto da 110, 80 más 30 y 30 raíz de 3 componente vertical. Fijaos en la conveniencia de dar esto como 30 raíz de 3. Aquí podríamos tener la tentación de hacer la operación y dar con decimales. Yo voy a mantener la raíz y me gustaría que os fijéis en ello y quizás en un futuro pues lleguéis a valorar la comodidad de trabajar con raíces y demás. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos dicho que esto va a transcurrir al final en una línea recta. Lo voy a pintar en verde con la esperanza de que se vea más o menos claro en qué dirección se va a mover esto. ¿Cómo hago yo la suma geométricamente de f sub 2 más f sub 1? Hemos dicho que habrá que hacer un paralelogramo y coger la diagonal mayor. Esta línea verde que acabo de pintar aquí, la última, esto será la f total, la f total vector. Entonces la línea a lo largo de la cual se va a mover esto es esta de aquí. A lo largo de esta línea el problema va a transcurrir unidimensionalmente, no es ni mi eje X ni es mi eje Y, es una cosa así oblicua, mezcla de los dos movimientos. Se veía, evidentemente, si yo tiro de aquí y para allá, pues claro que va a ir por algo por el medio, ¿vale? Entonces, yo quiero la aceleración con la que se va a mover a través de esto. ¿Cómo lo consigo? Bueno, pues ya lo tengo a un paso. Esto de aquí, esto es el vector fuerza total. Me hace falta conocer el módulo de la fuerza total y hemos dicho que esto era a través de esto del Pitágoras, de las componentes, ¿vale? O sea, 110 al cuadrado, 110 al cuadrado es, a ver, 11 al cuadrado son 121, 121 y dos ceros más, 121, o sea, 12.100. Y aquí tenemos 30 al cuadrado, que son 900, y la raíz de 3 al cuadrado, que es 3. ¿Vale? Entonces, 121, no, perdón, 12.100 más 270.000. Fíjate los ceros por un lado, el 7 con el 1, 8, aquí un 4 y aquí un 1 y aquí dos ceros. ¿Vale? Bueno, estas son cuentas que podéis hacer a mano, que seguramente hagáis en calculadora. Fijaos cómo estoy haciendo yo, ¿vale? Y hay cuentas aquí que espero que analicéis un poco despacito. Fíjate, el 110 al cuadrado es 11 al cuadrado, 10 al cuadrado, 11 al cuadrado, 121, 10 al cuadrado, 100, 30 al cuadrado, 900, raíces al cuadrado, 3. Esto es fácil de hacer, pum. Esto es fácil de sumar, pum. Y esto de aquí es relativamente fácil de sacar. Tengo 148 por 100. Esto en realidad yo no lo escribiría, yo lo haría de cabeza. Pero bueno, 148 por 100. Como es una multiplicación, yo puedo hacer la raíz de 148 y la raíz de 100. ¿Vale? La raíz de 148, ahora pensaremos un poco sobre cuánto puede ser, pero la raíz de 100 es 10. Y la raíz de 148, pues a ver, tiene que estar a caballo entre el 12 y el 13. 12 al cuadrado es 144. 13 al cuadrado es 169. Esto está más cerca de 144 que de 169. Luego tiene que ser 12, algo. 12, poco. 12, poco por 100 serán 120 algo. 120 algo. 123, 124. Vamos a decir 124 newtons. No sé, me lo estoy aquí más o menos inventando. De todos modos, hago esto un poco pues para que veáis, ¿no?, lo que es el cálculo mental. Vamos a ver. Seguramente vosotros hicieseis esto y hicieseis 198 a ver para boom. Vale, me he pasado en 2 unidades y un poquito, ¿vale? En vez de ser 124 es 122. 122 redondeado aquí a esto, ¿vale? No pasa nada. Pues ponemos aquí 122. Igualmente es una aproximación. O sea, fallar en 2 newtons sobre 120 y algo newtons, pues no está mal, ¿vale? Bien, pues ya está. Estos son los newtons, como digo, es de matemáticas, ¿eh? O sea, la parte de la física es darle una interpretación. Estos son los newtons con los que el objeto se mueve a lo largo de esta línea verde larga que he pintado aquí. Y a través de la segunda ley de Newton, bueno, 122, vale. 122 que no sé muy bien dónde ponerlo. Ah, vale. Esto, aquí podríamos ponerlo. Esto es la masa por la aceleración. Y hemos dicho que son 122, es lo que está más para la derecha. ¿Cuál es la aceleración entonces? La aceleración será 122 entre, ¿cuántos kilogramos hay aquí en este caso? 10. Oh, entre 10, vaya.
pues volvemos otra vez al 12,2 metros partidos segundo cuadrado. Y ya está. Esta es la aceleración con la cual nos movemos a lo largo de esta línea recta. Los ecuaciones de momento no los voy a poner porque sería una vez más hacer lo que ya me he hecho antes, ¿vale? O sea, plantear esto y es que ya me quedo sin hueco. O sea, esto aquí tengo que pensarme cómo lo reestructuro para que me quede un poco más limpio. Pues porque a ver. Pues porque está un poco de aquella manera. Y esto, pues puedo, eso, aquí. Bueno, es que luego quiero poneros esto para descargar, que bueno, ya luego lo retocaré como pueda. Vale, bueno, pues hasta aquí esos 3 problemas que os había mandado. Vale, sigo entonces con lo que hemos estado viendo con lo que hemos estado viendo estos días en clase. A ver, hemos visto la primera ley de Newton, hemos visto la segunda ley de Newton. Tercera ley de Newton. Se conoce también como ley de la acción y reacción. Y dice así: cuando un objeto ejerce una fuerza que llamaremos acción sobre un cuerpo objeto, los uso como sinónimos, P, ¿vale? El cuerpo B responde realizando otra fuerza a la que llamaremos reacción sobre el cuerpo A, de la misma intensidad y dirección, pero en sentido opuesto. Este dibujo de aquí está puesto para recordarme a mí el ejemplo típico, que suele ser el de unos patinadores. Si hay 2 patinadores sobre una pista de hielo, que en principio tiene poco rozamiento, ¿no?, sobre los patines, si un patinador A empuja al patinador B con una cierta fuerza, pongamos 50 newtons, automáticamente va a notar como él también es empujado en sentido contrario, y también con 50 newtons, ¿vale? Claro, la masa de los patinadores en cuestión puede afectar al tipo de resultados. Si uno de los patinadores es mucho más grande, gordo, voluminoso que el otro, tiene mucha más masa, el movimiento que va a adquirir es distinto, ¿vale? Esto se llama conservación del momento lineal, ya lo veréis en primero de bachillerato. Pero no confundamos la velocidad que adquiere un objeto con los newtons que actúan sobre él. Para mover un objeto de mucha masa hace falta más newtons para moverlo con la misma velocidad, ¿vale? Y viceversa, para un objeto que tenga poca masa pues hace falta pocos newtons. Pero es otra cuestión, ¿vale? Esto lo vamos a escribir así, fijaos: patinador A, patinador B. La fuerza aquí escrita en roja es la fuerza que el patinador A ejerce sobre el patinador B. Fijaos en el orden de los subíndices. Esto es la de A sobre B. Y la fuerza que B ejerce sobre A estaría pintada en verde, y en este caso sería B sobre A, ¿vale? Primero la B y luego la A. Bueno, ahora veremos esto, vamos a ver algún ejemplo que yo creo que ayuda a clarificar este aspecto. Vamos a verlo a través de la descripción de los tipos de fuerzas más comunes con los que vamos a tratar, ¿vale? De entrada voy a hablar de 3, luego de alguna más que ya irán surgiendo. Tipos de fuerzas con las que nos encontramos, de algunas ya hemos hablado. La primera sería el peso. El peso es la atracción que experimentan los objetos que tienen masa hacia el centro de la Tierra / planeta, ¿vale?, en el que se encuentren, a causa de la masa que tenga en la propia Tierra o el propio planeta. A la hora de pintar diagramas y esquemas, esta va a ser una fuerza que dibujaremos siempre hacia abajo, entendiendo que abajo lo que está es el centro de la Tierra, ¿vale? Claro, si es horizontal el suelo, si fuese un dibujo del planeta entero, pues bueno, sería radial, sería hacia el centro de la circunferencia, pero como suelen ser problemas cerca, digamos, viéndolos de cerca, pues basta con hacer esto. Fijaos también una cosa: en el español es un idioma, el español y también el inglés, y supongo también el italiano, es un idioma en el que en el habla coloquial se confunde masa con peso, y no son lo mismo. La masa es la cantidad de materia que tú tienes y que te llevas contigo a todas partes. Si yo ahora mismo me voy a la luna, me llevo mi masa conmigo. ¿Por qué? Porque eso depende de la cantidad de átomos que tiene mi cuerpo. Seré más o menos masivo, pero eso no va a cambiar que yo estando en una Tierra o estando en una luna. Y sin embargo, cuando hablamos de yo peso 60 kilos o yo peso 120 kilos, está mal dicho. Y lo que tendría que decir es: mi masa es de 60 kilogramos, mi masa es de 120 kilogramos. El peso es una fuerza y como tal depende del punto de aplicación, del sentido y de la dirección. El peso apunta hacia el centro de la Tierra y, aunque depende de la masa, tiene distinto valor en función de dónde estemos. En la Tierra mi peso es una cantidad de newtons porque es una fuerza, y en la Luna mi peso será
una cantidad distinta de newtons, porque la Luna tiene menos masa que la Tierra. ¿De acuerdo? Bueno, también cuando pintamos estas cosas, intentemos que las flechas que hagamos, que los dibujos que hagamos sean más o menos representativos de los números con los que nos manejamos. Si una persona tiene una masa de 60 kilogramos y su peso lo pinto así, si otra persona tiene una masa de 120 kilogramos, pues su flecha tendría que ser el doble. ¿Por qué? Porque el peso depende de la masa. No lo he puesto aquí escrito, pero lo voy a poner ahora. ¿En qué medida o cómo relacionar el peso y la masa? Es muy sencillo, ¿vale? Hablando en términos de módulo sería así. El peso es igual a la masa por G, siendo G la aceleración de la gravedad. Fíjate que es la aceleración, masa por aceleración. Es como la segunda ley de Newton, claro, dimensionalmente tiene que encajar la cosa. Es verdad que el peso es una fuerza y es vectorial. Podríamos poner aquí carácter vectorial, pero entonces también tendríamos que ponérselo a la G. La G es un vector también, la masa no, obviamente, la masa es una escalar. G es un vector que en principio apunta hacia el centro de la Tierra. Pero en términos, para calcularlo, cuando hagamos los problemas, normalmente lo que calculamos es el valor del módulo del peso y luego es el propio dibujo el que nos indica que va para abajo, o como sea que lo estemos considerando. Entonces, pues, ahí ya está, vale. En la Tierra G suele valer 9,8. A mí personalmente no me importa que consideréis que G vale 10 para hacer las operaciones. ¿Por qué? Porque es más fácil hacerlo sin calculadora y tener una idea intuitiva de por dónde van a ir los tiros. Una persona con una masa de 60 kilos, pues la fuerza que la Tierra ejerce sobre él es aproximadamente 600 newtons, 60 por 10. Y una que tenga 120, pues 1200, el doble. Es que simplemente es multiplicar esto por 2. ¿Qué es menos? Ya sé que es menos, claro, pues 9,8, pues serán 590 y algo, 594, 590 y lo que sea. Tampoco es que sea especialmente significativo, pero bueno, si en cursos futuros os exigen que G toméis 9,8 o si tenéis alguna preferencia, sería perfectamente aceptable porque es más exacto y más preciso. Pero de momento, y para hablar de esto por primera vez, podemos hacer que G valga 10 y ya está, ¿vale? Bien. Siguiente tipo de fuerza. Bueno, aquí podéis pausarlo y ver esto cuantas veces queráis, ¿vale? Yo sigo pues porque ya se me está haciendo esto un poco largo y a ver cuánto vamos de vídeo. Bueno, media hora. Podemos acabar esto. Venga. La normal. La fuerza normal es la reacción que realizan las superficies cuando se ejerce una fuerza sobre ellas. Es como una respuesta de los suelos y de las paredes a cuando alguien intenta desplazarlas. Es siempre perpendicular a la propia superficie, ¿vale? Eso es una característica importante. Y, en principio, mientras el objeto no rompa la superficie o no penetre en ella de alguna manera, lo que va a hacer va a ser igualar en valor a la fuerza que se ejerza perpendicularmente sobre ella. Si el objeto no está en contacto con la superficie, pues no hay normal, evidentemente. Dicho de otra manera, es una aplicación de la tercera ley de Newton. Si una persona está apoyada sobre la Tierra, ¿vale? La Tierra está tirando de la persona hacia abajo, entonces la persona se encuentra con el suelo, las plantas de sus pies eventualmente van a apretar el suelo hacia abajo con esa fuerza con la que la Tierra está tirando de él hacia abajo, que es el peso, ¿vale? Y la persona no va a incrustarse en el suelo, no va a ser capaz de atravesar el suelo. Por tanto, para que si únicamente hubiese esa P y no pintásemos nada más, tendríamos que concluir que la persona se desplaza en esta dirección y hacia abajo y de manera acelerada, o sea, una caída libre. Pero esto no ocurre porque está el suelo. Entonces, como está el suelo lo que hace es una fuerza que es igual en valor, pero de sentido contrario al peso y hacia arriba, que es esta normal que he pintado aquí en verde. Claro, como tiene que ser igual en valor, esta distancia es igual a esta distancia de aquí, por lo menos más o menos, no dibujo, ¿vale? Insisto, es si ni se hunde ni se eleva, ¿vale? Podríamos aplicar aquí, si queremos, un análisis a lo largo del eje Y, vertical, ¿vale? Y diríamos, la fuerza total es la suma de las que van para arriba menos las que van para abajo, claro, la normal menos el peso, y esto es igual a 0, vector 0, 0. Pero claro, si despejo de aquí la P y la mando al otro lado, pues tengo que la normal es igual al peso. Normalmente cuando uno está haciendo el análisis en el eje Y, lo que dice es, bueno, a ver, si el objeto ni sube ni baja, pues N es igual a P y ya está. O ya veremos si aparecen más fuerzas, pero vamos, las que están para arriba igual a las que están para abajo. ¿Vale? Bueno, vale, más.
El rozamiento, esto es muy importante. Espero que me dé tiempo a plantearlo. A ver. El rozamiento es la respuesta de las superficies cuando un objeto se quiere mover en contacto con ellas. Es verdad que en clase varios compañeros me han hablado del rozamiento del aire y del rozamiento del agua. Bueno, el rozamiento de un cuerpo que se mueve en el seno de un fluido es mucho más complicado, ¿vale? Requiere de unas matemáticas que todavía no conocéis y ya pues cuando lleguéis a las carreras se os hablará de ello. No se ve en bachillerato tampoco, ¿vale? El único rozamiento que trabajamos en la etapa escolar, hasta selectividad, es rozamiento de superficies planas, ¿vale? Entonces, bueno, es una fuerza que aparece en la superficie de contacto entre el objeto y el suelo. Es paralela a la superficie y opuesta al sentido del posible movimiento. Atención a las palabras porque están cogidas con especial cuidado. Opuesta al sentido del posible movimiento. No quiere decir que el objeto se vaya a mover, sino que de moverse, el rozamiento va en sentido contrario. Y de no moverse, también. ¿Vale? Para esto necesitaremos hablar de una cosa que se llama diagrama del suelo. ¡Qué susto! Eso es un correo. Vale. Entonces, hay dos posibles situaciones, ¿vale? Que se nos pueden dar. Por un lado, puede que el objeto se mueva o puede que el objeto no se mueva. ¿Cuánto vale el rozamiento? Bueno, pues en cada caso valdrá una cosa distinta. Quizás el más fácil de entender de entrada es si el objeto no se mueve. Si el objeto no se mueve, el rozamiento lo que hace es igualarte la suma de todas las fuerzas que estén tratando de moverlo, pero en sentido contrario. Este dibujo debería ser suficientemente representativo. Aquí tenemos un elefante dormido y 3 personas tirando de él. Las personas tiran con fuerzas 1, 2 y 3 a lo largo de esta línea. El elefante está apoyado en el suelo, no hace ningún esfuerzo, pero el caso es que roza contra el suelo y las personas no lo pueden mover. Se entiende del propio dibujo y si no del texto que acompaña el dibujo. Si tú planteas el diagrama del sólido libre del elefante, ahora voy a ir para allá para explicar lo que es esto, ¿vale? Lo que haces es, dices que el elefante es un punto y pintas sobre ese punto todas las fuerzas. Las que tiran para la derecha serían la 1, la 2 y la 3, y las que tiran para la izquierda sería el rozamiento. El rozamiento no lo voy a considerar en cada pata ni en la barriga, sino en general como una fuerza global, ¿vale? Es verdad que aquí faltaría el peso del elefante, faltaría la normal. Bueno, como en el problema no se infiere que el elefante flote ni se hunda en el suelo, incluso podríamos ahorrarnos este tipo de... No sé, se podría poner, pero enmarañaría un poco la explicación, ¿vale? Pues lo he quitado. El elefante no se mueve. Por tanto, ¿cuánto valdrá la fuerza de rozamiento? Valdrá exactamente lo mismo que la suma de las 3 fuerzas que intentan moverlo, ¿vale? No más, no menos. Si valiese menos, si este rozamiento fuese más pequeño, el elefante se desplazaría hacia la derecha. ¿Por qué? Porque aquí ganaría en estas de aquí. Y si valiese más, el elefante se empezaría a mover hacia la izquierda. Por eso no tendría ningún sentido. Porque la gente está intentando moverlo para la derecha. No puede ser que porque está rozando contra el suelo, el elefante se empiece a mover en sentido contrario. No, ¿vale? Entonces el rozamiento, si no se mueve, lo que hace es igualar la suma de fuerzas que intenten moverlo, ¿vale? Voy a hacer aquí una pequeña pausa para explicar esto del diagrama de sólido libre del que ya he estado hablando más o menos de manera indirecta a lo largo de la explicación, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Siempre que tengamos un objeto, lo que vamos a hacer nosotros es estudiar las fuerzas sobre él. Vamos a olvidarnos de todo el dibujo, del suelo, de la persona que lo mueve, de la forma del objeto, que normalmente yo dibujo cajas por sencillez, vamos, puedo intentar dibujar un elefante más o menos bien. Lo que hago es reemplazo todo el dibujo a un punto que concentrará toda la masa del objeto en cuestión, ¿vale? Te tendrán que decir que esto tiene una masa, en la que sea en kilogramos, y tú te imaginarás que todos los kilogramos están ahí acumulados. Y lo mismo con el caso del elefante. Estableceros unos ejes cartesianos X, Y, que a veces podría llegar a omitir. Yo en este caso de aquí, por ejemplo, no los he pintado, está claro. La X va a ser esto y la Y va a ser esto. No aporta mucho que yo lo ponga aquí, pero si quiero lo podría hacer así, X y, bueno, más o menos se entiende, ¿no? X y lo pienso quitar ahora mismo, ¿vale? A veces es más o menos necesario ponerlo. Ya veremos más adelante cuando sí que puede venir muy bien. Y representaremos todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Todas las que yo pueda identificar. En este caso de aquí, de una persona empujando de una caja, pintaría la fuerza de la persona, que es esta de aquí,
pintaría el peso hacia abajo, pintaría la normal hacia arriba, incluso podría quitar la flechita, porque la flechita del caracter vectorial ya va implícito con el dibujo, o sea, ya veo que es una flecha, ¿no? Y si me dicen que hay rozamiento, pues yo tengo que poner una fuerza de rozamiento. Claro, ¿cómo de grande es la de rozamiento? Ahí puede estar un poco la duda, ¿vale? Si el objeto se mueve, será que esto es más pequeño que la F. Pero si no se mueve, tendría yo que hacerlo más grande, pues como para igualar esto de aquí. ¿Vale? Bueno. Y lo que vamos a hacer cuando analicemos las fuerzas, ¿vale?, será aplicar la segunda ley de Newton a cada eje por separado. Al eje horizontal aplicaremos la ley de Newton y al eje vertical también. ¿Vale? También podríamos hacer como hemos hecho antes a lo largo de la línea de esto, pero en general vamos a proceder de esta manera, ¿vale? Ya iremos viendo casos en los que pueda convenir más una cosa u otra. Porque en principio lo que ocurra en direcciones que estén separadas por 90 grados es independiente el uno del otro. ¿Vale? En principio ahí habría un que otro matiz, pero vamos a trabajar independientemente con una aceleración vertical y con una aceleración horizontal. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora en cuanto ponga algún ejemplito un poco más suave, ¿vale? Bueno, esto de aquí es la explicación de lo que he dicho antes del elefante. Fijaos, la fuerza total en el elefante es cero. ¿Por qué? Porque dice el enunciado que está quieto. Se ve que está quieto. Las que van para la derecha, las que van para la izquierda. Al final es igual a una cosa con otra. En módulo seríamos como trabajar, es decir, que lo que vale el rozamiento es igual a la suma de los datos y ya está. Bueno, entonces se entiende. Pero ¿y si el objeto sí que se mueve? ¿Y si estas personas que tienen el elefante consiguen desplazarlo? Bueno, no pasa nada. Pues entonces, si las fuerzas que buscan mover un objeto alcanzan cierto valor, ¿vale?, si tira suficientemente fuerte, el elefante empezará a moverse. Entonces, ahí lo que ocurre es que el rozamiento ya no puede crecer más. Alcanza un valor y ahí se queda. Y luego tú, si sigues tirando con más newtons, pues cada vez lo mueves de manera más acelerada. El valor en cuestión se determina experimentalmente, ¿vale? Y depende de la naturaleza de las superficies. No es lo mismo intentar deslizar, pues yo que sé, plástico sobre hielo, que en principio puedo imaginar yo que deslice bastante bien, ¿no?, que un papel de lija sobre madera, por ejemplo, ¿no? Cuanto más rugosas sean las superficies, pues más rozarán y más costará conseguir ese movimiento. Es un dato que te suelen dar, ¿vale? ¿Vale? Ahora explicaré qué es lo que te dan. Para saber cuánto vale como mucho la fuerza de rozamiento, tenemos que aplicar esta fórmula. La fuerza de rozamiento que puede alcanzar como máximo, ¿vale? O sea, el valor que puede alcanzar como máximo, perdón, la fuerza de rozamiento viene dada por la expresión mu por n. Esta letra de aquí se llama mu. Es la letra griega mu, es la misma que se utiliza para las micras, ¿vale? Y tiene el nombre de coeficiente de rozamiento. Y por n es la normal, la fuerza normal de la que hemos hablado antes, lo que hacía la superficie para responder, ¿vale? No es n de newtons, es fuerza normal. Si queréis podríamos ponerle así unas patitas para distinguirla de la n de los newtons. Mu, por contra, no es una fuerza, es un coeficiente, es un numerito que suele valer entre 0 y 1. 0,8, 0,9 serían rozamientos bastante intensos, ¿vale? O sea, las superficies rozan mucho. 0,1, 0,2 serían rozamientos pues poco, rozarían poco, en plan, pues eso, ¿no?, hielo, aceite, etc. Vamos a ver un ejemplo de esto que estoy diciendo. Por ejemplo, tenemos aquí un bloque apoyado sobre el suelo. Tiramos del bloque con 50 newtons. El bloque tiene una masa de 4 kilogramos y el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el suelo son 0,5. Ya está. Las preguntas son: hacer un diagrama de suelo libre, análisis de fuerzas que actúan en cada eje, determinar si se mueve y eventualmente dar los coeficientes de movimiento. Y digo eventualmente si es que se mueve. Si no se mueve, pues no se mueve, ¿vale? Estas preguntas a veces las haré, todas ellas, a veces no, pero de una manera u otra suele ser habitual que las respondamos todas, ¿vale? Lo voy a hacer un poco rápido porque el vídeo ya está yéndose a los 3 cuartos de hora. Bueno, no pasa nada. Diagrama del sólido libre. Lo que vamos a hacer es reemplazar todo el dibujo por un punto. Sobre él pintar todas las fuerzas que actúan. Un poquito más abajo. Me están diciendo que actúa una fuerza F hacia la derecha. Pinto fuerza F. ¿Vale? Incluso le quito el vector, no pasa nada. Yo sé que como tiene una masa habrá un peso. Pues para abajo. A ver, cómo de grande sea este peso sería un detalle que tuviese relación con cómo de grande sea esta F. Todavía no hemos dicho cuánto vale el peso, aunque yo así mentalmente lo voy a calcular. El peso hemos dicho que era m por g, ¿verdad? Si la g vale 10 por 4 son 40. Entonces, si la p vale 40 y
la F vale 50, pues bueno, de algún modo que esto sea un poquito más pequeño que esto otro. Bueno, pues ya sería por hacer el dibujo bien. Vale, sin más, vale. Aquí no se infiere del enunciado para nada que el objeto ni sube ni baje. O sea, yo sé que esto ni va a hundir ni va a flotar, con lo cual, pues ya está. O sea, la N valdrá lo mismo que la P, unos 40 newtons. Y me están diciendo que mu vale 0,5, es decir, hay un rozamiento. Si mu valiese 0, o si me dijesen explícitamente que no hay rozamiento en el problema, lo pintaría así y lo dejaría así tal cual. Pero como me están diciendo que hay un rozamiento, pues yo pondría ahí un rozamiento. A veces en los libros les da por pintar el rozamiento así como una fuerza en el suelo, entre las dos cosas. A mí esto no me gusta mucho. O sea, yo prefiero llevar todo el problema a un punto, en el centro de masas, y a partir de ahí plantar todas las fuerzas y ya está. Esto sería el diagrama sólido libre. ¿Vale? Me pregunta A. Luego vendría análisis de las fuerzas en cada eje. A ver cuánto espacio tengo. Sí. Bueno. Pues no sé qué hacer. No sé si para arriba o para abajo. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. A ver. Análisis de las fuerzas en cada eje. ¿Qué ejes hay aquí? Está el eje horizontal y está el eje vertical. Voy a pintar aquí primero una cosa, luego la voy a borrar. Este sería el X. Y esto sería el Y. Luego lo voy a borrar porque me queda muy sucio, no tengo mucho pulso aquí en el ordenador. Vale, pero está claro que cuál es el horizontal y cuál es el vertical. Lo que voy a hacer va a ser analizar las fuerzas. Suele ser recomendable empezar por el eje Y. Si empezamos por el X, normalmente tendremos que hacer una pausa a la mitad del desarrollo, calcular cosas del Y y luego volveríamos a trabajar con el eje X. No pasa nada, se puede hacer igualmente. Veamos el eje Y qué pasa. Fuerzas que van para arriba menos fuerzas que van para abajo. ¿Qué podemos decir nosotros del eje vertical? ¿Va a subir, va a bajar el objeto? ¿Vale? No. La respuesta es que no. El objeto, ¿vale? La fuerza total en el eje Y tiene que ser nula. Tiene que ser nula porque el objeto ni sube ni baja. Inicialmente está en reposo y sigue en reposo. Si queremos ponernos muy exquisitos, diríamos que la aceleración en Y vale 0. Y como la velocidad inicial en Y valía 0, pues sigue valiendo 0. Bueno, pues vale. O sea, lo que vamos a decir es que la normal es igual al peso. Lo mismo que sube, lo mismo que baja. Ya está. No hay más. ¿Vale? Sí que sería un buen momento este para hacer el cálculo que hemos hecho antes. Vamos a decir 4 por 9,8, ¿vale? Porque no parezca que siempre lo hago con el lío, ¿vale? 4 por 9,8, 39,2. 39,2 newtons. ¿Vale? Esto es lo que vale la N y también es lo que vale la P. Bien. Aquí se tiene el análisis en eje Y no da más de sí. O sea, ya está. Hemos calculado la P, hemos calculado la N, punto. Y que no hay aceleración, lógicamente. Análisis de fuerzas en el eje horizontal. Vamos a ver. Aquí sí que voy a poner fuerza total en el eje X. Las que van para la derecha, en este caso la F, menos la que va para la izquierda, en este caso F super. Y esto, aplicando la segunda ley de Newton, sería la masa por la aceleración en X. Esta fuerza, yo, bueno, ya puedo poner aquí un numerito, puedo poner, creo que eran 50, no sé, 50 newtons. Y la duda que me queda es qué poner en la fuerza de rozamiento. No estoy del todo seguro. Entonces lo voy a calcular aparte. Hago una pausa y digo, a ver, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Hay dos posibilidades. Si el objeto no se mueve, esta fuerza de rozamiento valdrá 50 newtons. Y 50 menos 50 será 0. Y entonces la aceleración será 0 y el objeto estaba quieto, pues seguirá quieto. Bien. Pero dice sí que se mueve. Entonces, para determinar si se mueve o no se mueve, que sería la pregunta C, lo que hacemos es estudiar cuánto valdría el posible valor de la fuerza de rozamiento máxima. Que lo calcularemos con mu por n. La mu vale 0,5 y la n ya la hemos calculado, 39,2. Por eso aquí decía que si empezásemos con el eje X, en este punto tendríamos que parar porque no sabríamos lo que vale la normal. Y bueno, pues tendríamos, ¿dónde sacamos la normal? Pues del eje Y. Lo calcularíamos, haríamos la cuenta. 39,2 por 0,5, que es lo mismo que entre 2, 19,6. 19,6 newtons. Fijaos. La fuerza de rozamiento como mucho va a valer 19,6 newtons, que es menos que los 50 newtons con los que yo estoy tirando a la derecha. O sea que este dibujo está bien, 50 para la derecha y el 9,6 para la izquierda. Sí que se va a mover, sí se mueve. Esto que acabo de decir habría que decirlo, ¿vale? Habría que escribirlo, que explicarlo. Y una vez sabes que sí que se mueve, porque esto vale 19,6,
pues hacemos la resta. Bueno, aquí lo voy a poner así, perdón. Lo he estado al revés, ¿vale? Son 30,4. Son 30,4 newtons. Me quedan 30,4 newtons para ir hacia la derecha. Con lo cual, la aceleración en el eje X será 30,4 entre, ¿cuánto eran? 4 kilogramos, que son 7,6, si no recuerdo mal de haberlo hecho en clase, metros partido segundo cuadrado. Ya tenemos la aceleración con la que nos desplazaremos en horizontal, con lo cual de las ecuaciones de movimiento, como siempre, pues 7,6 t cuadrado y la v 7,6 por t. Ya está, no hay mucho más, ¿vale? Bueno, sí, o sea, en este problema ya no habría más que hacer. Esto sería la parte de las ecuaciones del movimiento, vale. A continuación hay tres ejercicios que os voy a dejar aquí puestos, ¿vale? Lo pongo en enfoque aquí para que hagáis una pausa y lo podéis intentar desarrollar, ¿vale? Esto es un poco más complicado porque aquí la fuerza F tiene una inclinación. Os digo, ¿vale? Os voy a decir ahora cómo se haría. Luego ya lo tenéis que desarrollar vosotros. Tenéis que descomponer la fuerza F vectorialmente en su componente horizontal y su componente vertical, ¿vale? Tenéis que encontrar los newtons que actúan hacia la derecha y los newtons que actúan hacia arriba e incorporar esos newtons, esa FTX, FTY, al análisis de las fuerzas en cada eje. Es decir, ya no vamos a tener que la N es igual a la P. Aquí van a aparecer hacia arriba la normal y también la F sub TY en esta valoración, aquí, en este punto, ¿vale? En el análisis en el eje Y. Y luego, pues para el horizontal, lo haréis con la F sub TX. Quitando eso, el resto del análisis es exactamente igual. Se saca el valor de la normal, con el valor de la normal vamos aquí a lo del rozamiento y calculamos la aceleración con la que se mueven, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis. Ejercicio 6, exactamente igual, pero cambiando los valores, ¿vale? De 70, 10, 0,8 pasamos a 50, 10, 0,8. A ver qué pasa. Sospecho lo que va a pasar, pero bueno, ¿vale? Es hacer los mismos cálculos. Y en el ejercicio 7, bueno, muy parecido. Lo que pasa es que en este caso, en vez de tirar el objeto hacia arriba, como si tirásemos con la cuerda de un trineo, lo que hacemos es empujar desde atrás y parte de nuestro esfuerzo, parte de nuestra fuerza se dirige contra el suelo. 150 newtons, pero en este caso hay una componente de la fuerza que es horizontal, que es esta, que podéis calcular como hemos hecho al principio del vídeo, y otra componente vertical, pero que en este caso va para abajo, en el mismo sentido que el peso. También hay que incluirlo en un análisis en el eje vertical, lo que pasa en las fuerzas verticales, ¿vale? Bueno, pues ya está. Dicho eso, yo creo que no me he dejado nada en el tintero. Vale, sé que es un vídeo un poco más largo, ¿vale? Pero bueno, os tendría que servir para llevar las cosas al día, ¿vale? No me explayo más. Si tenéis dudas, por supuesto, pues contactadme, ¿vale? Mario ya lo he hecho a través del chat en varias ocasiones y me alegra un montón. Así que sentidos libres de escribir por el chat o un correo electrónico o lo que os apetezca más, ¿vale? Venga, pasadlo muy bien y espero que estéis disfrutando mucho. Hasta luego.